Bienvenidos al programa de Constructores de Fe. Aquí en la Iglesia Constructores de Fe, nosotros estamos muy agradecidos tenerle con nosotros en este programa, porque es un placer tener la oportunidad de compartir con usted las buenas noticias de nuestro Señor y Salvador, a Cristo Jesús. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en una enseñanza sobre cómo sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy en día yo quiero empezar en Hebreos 4, hablando de la palabra, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva. La palabra es viva. Cristo Jesús dijo también, hablando de su palabra, en Juan 6, versículo 63, estas cosas. Él dice, mis palabras, en 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es solamente una manera de compartir información. La palabra de Dios es su manera de transmitir su vida. Para recibir a Cristo como nuestro Señor, 1 Pedro dice que nosotros recibimos y habla de la palabra como la simiente de la palabra de Dios. La semilla de la palabra sembrado en un corazón va a producir la vida y el espíritu, la vida y este nacimiento de nuevo viene por medio del creer y el recibir de la palabra de Dios. Y recibimos con la boca. Recibimos la palabra con la boca. Yo recibo gracias. Recibo a Cristo como mi Señor. Tenemos que confesar, Romanos 10 dice, con la boca, y también tenemos que creer en el corazón. Entonces, fe que viene de la palabra, fe funciona en el corazón y está aplicada por medio del decir, por medio del declarar, de confesar. En nuestras vidas como creyentes, la manera de aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias viene por medio del sembrar de su semilla en nuestros corazones. Usted y yo tenemos que identificar la manera del reino. Tenemos que no solamente identificar, pero también continuar hasta que estamos desarrollados en su manera. Esta es la manera del reino. Cristo explicó en Marcos 4 la parábola del sembrador, y él dijo, si usted no entiende esta parábola, ¿cómo usted va a entender toda cosa que yo he enseñado? Y las cosas del reino funcionan en esta manera. El sembrar de la palabra de Dios en el corazón. Nuestra salvación empiece con esta manera, también continúa en nuestras vidas. Por ejemplo,
la sanidad que nos pertenece en el reino, en el pacto del reino, como una provisión que ya existe. Para el creyente, nosotros no tenemos que convencer a Dios a sanarnos. No, nuestra manera de recibir de viene por medio de el creer en el corazón y declarar con la boca, establecer con la boca. Y en la semana pasada yo aprendí este propósito de Dios con sus palabras. En el principio, el primer uso de la palabra fue creación. Y segundamente, Dios usó palabras para bendecir. Terceramente, para informar. Para informar la dirección de sus vidas. Pero primeramente es creación. Y nosotros estamos en su imagen, somos creados en su imagen, en su semejanza. Y en nuestras vidas, nosotros también podemos establecer o crear las cosas en vida, las cosas en nuestro matrimonio, en nuestras vidas con los hijos. En cada situación podemos establecer la dirección de vida con la palabra. Pero muchos cristianos están diciendo lo que ellos tienen en lugar de hablar lo que la palabra dice, lo que Dios dice va a suceder en mi vida, va a pasar en mi vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que este sistema de las palabras nos gobierna, y nosotros no podemos escoger no funcionar con este sistema, pero podemos escoger las palabras que va a gobernar nuestras vidas. Y yo quiero tener las palabras de mi Padre Celestial gobernando mi vida. Y usted también. Y la manera de recibir o escoger es decir. Yo voy a decir lo que Dios ha dicho ya sobre mi vida. Y esta es una manera de establecer la voluntad de Dios. Isaías 55, Dios nos da una descripción de cómo su palabra funciona. Dice en Isaías 55, versículo 9, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Él no está diciendo que usted no puede acceder sus pensamientos o sus caminos. Él está en versículo 5, por ejemplo, o 7, diciendo, deje el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos y vuélvense a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tiene misericordia. Pero note, ellos necesitan cambiar sus pensamientos y sus caminos, y ellos necesitan aceptar los pensamientos y los caminos de Dios, y esta es la manera, por medio de su palabra. Adentro de la palabra de Dios es los pensamientos de Dios, también es los caminos de Dios, es vida, la palabra es viva. Cristo dice, son espíritu, mis palabras son espíritu, mis palabras son vida.
La semilla de la palabra en el corazón del hombre va a producir la voluntad de Dios para su vida. Note lo que dice. En 9, otra vez, mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos que sus pensamientos y caminos. 10 de Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es un proceso. La lluvia viene, la lluvia desciende y dice la palabra hace producir, le hace germinar y producir. La lluvia, la nieve, la hace germinar y producir y da semilla al que siembre y pan. En otras cosas, provisión. Provisión para multiplicar y provisión para comer. Provisión para mis necesidades viene de la palabra. Provisión para mi éxito viene de la palabra. Provisión para mi matrimonio viene de la palabra. Dice en versículo 11, así será mi palabra. Así será como la lluvia, como la nieve. Así será mi palabra, en la misma manera que la lluvia hace germinar y producir la tierra. Mi palabra va a hacer producir su vida. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, mi palabra va a hacer lo que yo quiero. La voluntad de Dios, lo que yo quiero, Padre dice. Lo que yo quiero. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, usa sus palabras para transmitir su voluntad. Cuando creyentes dicen, Padre, yo sé que su palabra dice pero no está funcionando en mi vida. ¿Por qué? Porque eso posiblemente no es la voluntad de Dios. Si está en la palabra, es la voluntad de Dios. Como creyentes del Nuevo Testamento tenemos que establecer lo que la palabra dice me pertenece y va a estar establecido en mi vida. Fe va a ceder la voluntad de Dios para manifestar, para causar la manifestación en mi vida. Mi palabra no va a regresar vacía. La palabra de Dios no va a fallar en el cumplir de su voluntad, pero nuestra parte es tener la palabra en el corazón. Recuerde lo que Cristo explicó en Marcos 4, la parábola del sembrador. Si usted no tiene un entendimiento de esta parábola, usted no va a funcionar, usted no va a entender mis enseñanzas en las otras parábolas. 4:13 de Marcos dice, esta es la llave, en otras palabras, esta es la llave que va a abrir cada parte del reino para usted. La palabra en el corazón, la palabra, ellos dice, cuando los oyen la palabra, oyen la palabra, y en las tierras que no tienen una cosecha de la palabra no continuaba en sus corazones.
hasta que llegar al punto de cosecha. Pero una tierra que describe usted y yo, nosotros somos la buena tierra porque vamos a continuar en la palabra, vamos a depositar, vamos a declarar la palabra para el propósito, ponerla en el corazón. Vamos a tener una cosecha de la palabra. Vamos a tener una cosecha en mi matrimonio, en mi familia, en mi dinero, en mis finanzas, en cada parte, porque yo voy a establecer la voluntad de Dios por medio de fe, por medio de la palabra en mi corazón y en mi boca. Los dos lugares. Isaías 55, 10 otra vez, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y él está hablando de la palabra funcionando en esta manera, en la misma manera que la lluvia y la nieve no vuelve a los cielos, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. La palabra va a causar su palabra, su vida cambiar. La palabra de Dios va a causar el éxito de su vida. Cuando usted tiene en su corazón. Dice en 11 otra vez, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, la voluntad de Dios, y será prosperada. La palabra será prosperada en aquello para que la envíe. En nuestras vidas tenemos que enviar la palabra a situaciones específicas. Tenemos que enviar la palabra a nuestro cuerpo físico. Tenemos que enviar la palabra a nuestra relación en la familia. Tenemos que enviar. Voy a enviar la palabra a esta situación. Voy a aplicar en mi tiempo de oración esta palabra. Aleluya. Proverbios 4, tenemos que tocar en este concepto en Proverbios 4, 20 y 22, al 22, en esta enseñanza, porque es una parte yo he indicado, pero nosotros necesitamos ponernos nuestros ojos en Proverbios 4, 20, hijo mío, está atento a mis palabras, atento a dar atención a mis palabras. Recuerde lo que dice Mateo 13, hablando de la semilla sembrada junto al camino. No la entendía la palabra y el enemigo puede robar. Viene Satanás inmediatamente para robar esta revelación, esta palabra. Dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído. Es una manera de dar atención. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Entonces, el oír y los ojos, el oír y el ver de la palabra, dice, guárdalas en medio de tu corazón. Esta es una manera de entrar la palabra en su corazón y también los ojos. Usted puede poner la palabra en su corazón, pero cuando usted tiene la palabra en el corazón, guárdalas. Guárdalas las palabras en medio de tu corazón. Esta palabra guardar en el idioma original significa dos cosas. Significa primeramente defender o proteger. Y segundamente significa mantener en orden,
mantener. La condición del corazón es nuestra responsabilidad. La tierra con pedregales tienen ofensas en el corazón. La tierra con los espinos y los engaños de riquezas y las preocupaciones de este siglo, la condición de nuestro corazón es nuestra responsabilidad. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida. Las palabras son vida. Las palabras de Dios son vida. Son vida a su futuro, son vida divina, son vida a sus relaciones, son vida a los que las hallan. Esta palabra hallar es una palabra importante en el idioma original porque es más que solamente, significa más que solamente descubrir. Oh, mire lo que yo he encontrado. No, es encontrar y continuar, tener en posesión. Los que hallan significa yo he encontrado esta en la palabra y ya yo tengo en mi corazón. En este momento yo tengo en mi corazón, tengo la posesión, hallar. Las palabras son vida a los que reciban y continuar tener en posesión, que es una descripción de la buena tierra en Marcos 4, la parábola del sembrador. Ellos reciben, ellos oyen y reciben y hasta el punto que ellos tenían una cosecha de la palabra. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es una medicina, tiene la capacidad de sanar nuestros cuerpos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La condición de su corazón es la cosa más importante, tener su corazón en línea con la palabra de Dios, lleno de la palabra. Dice, porque del corazón mana la vida. La primera cosa, la cosa más importante para establecer la voluntad del Señor, de Dios sí mismo en su corazón, es el recibir de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y yo quiero orar con usted en este momento, porque para recibir a Cristo es una decisión y es la decisión más importante en su vida. En este momento, abre su corazón a Él y diga en voz alta, Padre, yo creo que usted ha levantado a Cristo de los muertos. En este momento, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, como la sustitución para mis pecados. Yo creo que Cristo murió en mi lugar y recibo en este momento su sacrificio. Sea mi Señor Cristo, sea mi Salvador Jesús. En el nombre de Jesús, usted ha cambiado su vida con esta decisión. ¿Por qué? Por medio de la vida eterna, usted es una creación nueva. Y por medio de la voluntad del Señor, usted va a encontrar su mejor para su vida. La Biblia va a explicar lo que le pertenece a usted. Usted necesita tener una Biblia. También la iglesia local es el lugar que Cristo ha escogido. Cristo, la cabeza de la iglesia, ha escogido que nosotros recibimos de Él en la iglesia local. Entonces usted necesita una Biblia y usted necesita una iglesia local. Y es un placer tenerle
una parte de este programa. Gracias por sintonizar, gracias por ser gracias a todos mis compañeros por su parte en este ministerio. Sus oraciones, sus ofrendas son tocando, ellos van a tocar este mundo. Gracias, gracias, gracias por su parte de este ministerio. Y en este momento yo quiero decir, usted puede acceder en nuestro sitio de la red, constructoresdefe.com, muchos recursos para construir su fe. Tenemos un podcast que es gratis en Spotify y también en iTunes. Tenemos un canal en YouTube. Tenemos muchos recursos para construir su fe. Entonces recuerde, construya su fe y enmarque su mundo con la palabra de Dios. Nos vemos. Chao. Gracias por ser un constructor de fe. Juntos estamos predicando las buenas noticias en 2 idiomas en muchas partes del mundo. También su semilla producirá una cosecha en su misma vida. Usted puede sembrar en línea, por el correo o por teléfono. Gracias para su compañerismo. En esta serie, Cómo sembrar la palabra, usted puede aprender cómo activar el poder divino de la semilla de Dios por medio de sembrarla en su corazón. Este método que Dios ha escogido nos da la capacidad de aplicar la voluntad de Dios sí mismo a nuestro futuro. Para recibir su serie gratis, envíenos su nombre y dirección a info@constructoresdefe.com o por el correo a 10500 Calle Markham 110 en Little Rock, Arkansas. También usted puede visitar nuestro sitio de la red constructoresdefe.com y haga clic el link llamado Nuestro Regalo y proveer su nombre y dirección allí. Esta enseñanza es un regalo gratis de los compañeros de este ministerio. Queremos sembrarla en su vida. Me llamo Michelle Steele, la pastora de Constructores de Fe. Cristo Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. En Cristo está la vida y su vida es nuestra luz. Las puertas de nuestra iglesia son abiertas para usted y su familia. Esperamos verlos allí.